Tres de cada 100 niños en edad escolar sufren escoliosis, una desviación severa de la columna vertebral. En unos momentos, un traumatólogo, el doctor Jesús Burgos, nos hablará de esta y otras patologías de la espalda como las hernias discales. Será aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, pues tenemos que agradecer al doctor Jesús Burgos Flores, que trabaja como traumatólogo y ortopeda, experto precisamente en este tipo de deformidades, una unidad de esta disciplina quirúrgica, concretamente en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Burgos Flores, muy buenos días. Buenos días. Hace mucho que no le veía, hace bastante tiempo. La última vez que vino aquí a este espacio era con un libro que habían hecho con compañeros de toda América Latina, ¿no? Sí, de la Sociedad de Columna Vertebral de Iberoamérica y de Latinoamérica. ¿Y usted lo coordinó? Tenía sus... Sí, una gente maravillosa. Sí. Bueno, las columnas... ¿hay más escoliosis ahora o antiguamente cuando usted y yo estudiábamos? Pues yo creo que hay muchísimas más ahora por una simple razón. Es que los niños se pasan de forma inevitable por los pediatras de forma sistemática y los adultos van al médico cada vez que tienen alguna dolencia, incluso cualquier trastorno estético. Y evidentemente estamos hablando de un trastorno estético que es la escoliosis, y que lo que provoca sobre todo es una deformidad en el aspecto físico de la gente, de los pacientes, e inmediatamente acuden al médico de por qué están torcidos. Y en cuanto a eso, estamos hablando además de un sector que son las niñas en adolescentes, en una edad absolutamente crítica en el sentido estético, que se miran continuamente al espejo y que en cuanto se ve la más mínima deformidad, y no hablemos nada de las mamás de estas niñas, que por supuesto están implicadas en el asunto. Ven a sus hijas rápidamente que tienen una pequeña deformidad o que tienen una jiba, y eso la hacen absolutamente intolerable. Inmediatamente van al médico y se diagnostica la escoliosis, que antes por supuesto pasaba desapercibida, porque la cosa estética tenía un valor relativamente menor, ¿no? Y la gente iba más cubierta, se exponía menos el cuerpo, y evidentemente pues era más raro el diagnóstico de escoliosis, claro, aunque la incidencia se mantiene. Es un razonamiento que es lógico el que nos da, pero vamos por partes para que todo el mundo se entere bien, ¿no? Porque los niños nacen, y las niñas también, nacen en un momento determinado de la historia. Según nuestros datos, parece ser que se desarrolla o toma cuerpo, diríamos, de presencia clínica a partir de los 10, 12, 14, 15 años. ¿Me puede decir qué hacemos mal? ¿Cuándo se produce la patología que habría que ir al especialista? ¿Y cuándo van? La diferencia entre cuándo se produce y cuándo van. ¿Y cuál sería el grueso, el colectivo de escoliosis en España en este momento? Y, bueno, ¿qué tipos de escoliosis tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo, claro, porque las desviaciones pueden ser laterales, pero también longitudinales, ¿no? De delante a atrás y hacia un lado o el otro, ¿no? Entonces eso da una variabilidad que usted estudia, ¿no? Sí. Prefiero empezar casi por el final, que es mucho más, que yo creo que nos puede orientarnos hacia el resto de las cuestiones que se están planteando. El final es que, ¿cuál es la deformidad más frecuente? La deformidad es la escoliosis idiopática, que sorprendentemente es la que no sabemos la causa que tiene. Y esa se presenta con una frecuencia absolutamente enorme, es decir, afecta de cada 100 personas, 3 tienen una escoliosis. Y eso implica un porcentaje altísimo de la población con una lesión que provoca grandes trastornos estéticos y trastornos de futuro para estos niños. Es decir, evidentemente no podemos plantearle a un niño que en el futuro va a tener un trastorno respiratorio o cardiológico, etcétera, por la escoliosis, porque lo que de verdad le afecta al niño y a su mamá, y fundamentalmente, es la estética de ese niño. Es decir, pero evidentemente lo que estamos hablando de la escoliosis idiopática, que sorprendentemente se presenta en una edad, justamente en un periodo de la vida que se basa, es que es el momento del crecimiento rápido. Es decir, sorprendentemente los mamíferos tenemos una época de crecimiento rapidísimo, que es justamente cuando llegamos a la vida adulta. Es decir, da la impresión que tenemos ahí como una especie de seguro de torcedura, digamos. Es decir, un momento de nuestra vida donde alguien que tiene la espalda torcida o que está descompensado se puede compensar en ese momento. Es decir, rápidamente compensa la cosa para hacerse adulto ya en mejor situación para poder adaptarse a una vida que lamentablemente, desde el punto de vista ecológico, es una vida de grandes exigencias físicas, en el sentido de que uno se está jugando la vida, no digo en este momento porque eso ha desaparecido ya, pero se está jugando la vida con los depredadores que tenía alrededor.
Y entonces la única forma de salvarse de esos depredadores que te van a acabar con tu vida es tener un buen estado físico de miembros y un estado físico de estar derecho. Si uno está torcido, evidentemente corre menos que los demás y ese punto menos. de inflexión, ¿qué años son? ¿En qué años de son? 10 hasta los 16, 17 años. ¿Por qué se tarda tanto? Cuando es idiopática y no conocemos la causa, yo creía que había un componente genético en las escoliosis. Lo hay. Es decir, el asunto es todavía mucho más complejo en cuanto a la etiología. Hablando de la etiología de la escoliosis, las causas, ¿no? Yo creo que causal, sí, el origen de todo esto, ¿dónde está? Se llama idiopático, afecta un volumen enorme de la población y todavía estamos un poco perdidos sin saber lo que pasa. Pero parece, por lo menos el grupo nuestro de estudio, lo que hemos estado estudiando en el grupo que formamos, un buen número de cirujanos y de gente que nos dedicamos a la columna vertebral durante muchos años, es que el problema radica en un problema cerebral. Digamos que probablemente el trasfondo de todo esto subyace en una hiperactividad en un hemisferio cerebral, una hiperactividad motora respecto al otro. Y eso provoca que se contraigan los niños un poquito hacia un lado. Ocurre precisamente, y en la época de mayor crecimiento, de un crecimiento enloquecido, que es desde los 10 a los 14 años, del pico de crecimiento que llevamos nosotros, se provoca una deformidad vertebral porque crece un lado de la vértebra más que la otra por el simple acción muscular. Bueno, nosotros vamos a enseñarle ahora un informe sobre este asunto. Hemos preparado un informe que matiza estos aspectos, no con sus preocupaciones que ha hecho antropológicas, sociológicas, biológicas, anatómicas, las ha mezclado todas, está muy bien traído, y al final hemos acabado entre los 10 y los 16 años, que es el punto de inflexión. Veamos este informe. El dolor de espalda en niños y adolescentes se ha convertido en uno de los motivos de visita más frecuente a las consultas médicas. Los expertos calculan que hasta un 25% de los escolares acude al médico por este motivo. Las causas más frecuentes de este dolor son el sedentarismo, el transporte del material escolar y la falta de higiene postural, sobre todo al jugar con videoconsolas o usar el teléfono móvil. Factores que provocan una sobrecarga funcional en la columna vertebral del niño. Una de las recomendaciones de los profesionales es la elección y un uso adecuado de las mochilas, cuya carga no debe superar más de un 10 o un 15% del peso del pequeño. En la mayor parte de los casos, el dolor de espalda no es una enfermedad. Sin embargo, 3 de cada 100 niños en edad escolar sufren escoliosis, una desviación severa de la columna vertebral cuya procedencia se desconoce en el 80% de los casos y que aparece principalmente durante la etapa de crecimiento. El perfil más común en la escoliosis es de una chica adolescente alta y delgada. Esta patología provoca dolor y deformidad estética, por lo que el paciente ve afectada profundamente su calidad de vida. Esto es lo que hay, está bien, pero me gustaría mucho que me dijera, vamos a ver, imagínese que no existe un departamento, como habrá otros en España, que son referencia, igual que el suyo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Burgos, bueno, usted está allí, el doctor Jesús Burgos Flores, me acuerdo siempre de su nombre completo porque como hemos sido compañeros, pues estas cosas se quedan, ¿no?, en una de nuestras disciplinas médicas. Entonces el tema consiste en lo siguiente: si abandonáramos a su curso, o sea, dijéramos pasar y no existieran una unidad como la suya que puede corregir a estos pacientes, ¿qué pasaría? ¿Qué complicaciones daría lugar la escoliosis? Vamos por partes, ¿no? Sí. Por hombros, aparato respiratorio, caderas, pies, ¿cuáles serían las deformidades? Nosotros los médicos tenemos un término un poco rimbombante que se llama historia natural de la enfermedad, es decir, ¿qué pasa con una enfermedad si no se trata? Y eso es lo que vamos a hablar, es decir, ¿qué pasa con una niña? Estamos hablando de escoliosis idiopática de estos niños, no de los adultos, de estas niñas, porque suelen ser niñas, como todos sabemos, de estas niñas que tienen una espalda torcida, ¿qué pasa con ellas? Pues sabemos que si esas curvas son pequeñitas, se mantienen pequeñitas toda la vida y realmente no tienen una repercusión, no pasa nada. Y pueden vivir con ellas toda la vida, no tienen repercusión desde el punto de vista respiratorio, ni orgánicos, ni les duele la espalda más que el resto, teniendo en cuenta que el 84% de la población tiene dolor de espalda. Es decir, que no tienen más dolor de espalda ni más severo que el resto de la población. A partir de ciertos grados la cosa cambia profundamente, es decir, una escoliosis que tiene más de 45 grados o 50, o algunas escoliosis especiales de alguna localización especial, esa provoca unos trastornos importantes para el futuro. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa eso fundamentalmente, primero, porque existe una restricción respiratoria que posiblemente es atribuible a que la columna tiene cierta participación en la respiración. Es decir,
Sorprendentemente, una columna torcida no funciona la respiración de la misma manera que si no está torcida. Y por otro lado, la columna torcida se asocia a restricciones respiratorias que son importantes a largo plazo. Y evidentemente hay una cosa obvia, ¿no? Es decir, podemos decir un término un poco coloquial, y es que venimos de fábrica completamente sobrado, es decir, con una sobreabundancia de función respiratoria, de función cardíaca, de función muscular, porque realmente en el sistema, volvemos a entrar otra vez en la cuestión biológica o la cuestión evolutiva. Desgraciadamente nosotros, si no tenemos esa capacidad, esa sobrecapacidad de respiratoria, etcétera, probablemente los depredadores no tenemos posibilidad de escaparnos en muchas situaciones críticas de donde hemos vivido nosotros. Es decir, nosotros evolutivamente venimos de donde venimos y realmente el cambio nuestro se ha producido en pocos años, recientemente. Pues esta gran sobreproducción que tenemos respiratoria implica que cuando el pulmón se nos afecta, no nos damos cuenta hasta que realmente tiene una afectación brutal y muy importante, es decir, una restricción. Las niñas que nosotros vemos con escoliosis tienen unas restricciones, vamos allá, haciendo pruebas de esfuerzo. Si hacemos una prueba sentada, no tienen restricciones, son normales. Pero cuando las hacemos correr encima de una cinta, tienen unas restricciones brutales, es decir, que realmente importantes. Y eso implica que no se dan cuenta que tienen un problema respiratorio importante hasta que no tienen mucha más edad, donde la función muscular es mucho más crítica, está mucho más limitada, donde el problema del intercambio de oxígeno, etcétera, la función respiratoria de base, pues ya no es tan buena, tan brillante como antes. Es decir, llegan a los 50 años y eso empieza la cosa ya a ponerse en situación realmente crítica, y a partir de ahí... Claro, si no intervienen ustedes, afecta su calidad de vida, porque acaba de contar la historia natural de la enfermedad. Claro, pero estamos hablando de 40 años de perspectiva, es decir, que son niñas que tienen 10 años, 12, 14, 16, y que esto va a tener repercusión cuando tengan 50 o 60. Es decir, que realmente no lo van a ver inmediatamente, es decir, ellas se van a notar ciertas limitaciones, pero de verdad cuando se ve el problema de verdad es a los 50 años. No, pero desde el punto de vista, hay muchas veces que desde el punto de vista estético o desde el punto de vista de la imagen personal o de la autoestima, es brutal algunas escoliosis que se producen, ¿no? Hay una cosa sorprendente con esto de la estética de las escoliosis, es decir, la estética es importante hasta que se tienen 20 o 20 y tantos años. A partir de ahí la estética tiene un valor, en las mujeres siempre tiene valor, pero cambia completamente. Es decir, ¿por qué se opera la gente de escoliosis? Eso lo hemos estudiado de forma sistemática, hay mucha publicación sobre el asunto. Las niñas pequeñas se operan por estética, punto. Y las mamás las operan por estética. Evidentemente tú les puedes contar que tiene una escoliosis horrible, sí, que le va a doler la espalda muchísimo, que la van a pasar canutas, que al final van a terminar con una cirugía mucho más compleja, mucho más fijando en la columna, en fin. Pero realmente estas niñas pequeñitas se operan por estética, punto. Es decir, la FIBA es intolerable, y encima en unos fenotipos como tienen estas niñas, que son altas, delgaditas, son monísimas y tienen una chepa, y eso es intolerable. Inmediatamente se operan. Vale. Los adultos se operan porque les duele, y no hay otra cosa. Es decir, a partir de los 20-25 años, las niñas o las mujeres que tienen 25 años se operan porque no aguantan los dolores. Y esa es la clave, la diferencia. Perfecto. Hemos entendido los dos conceptos fundamentales de la indicación de la cirugía. Pero nosotros también tenemos muchas noticias que no tienen nada que ver con el programa actual, aunque sean a veces concomitantes. Joana Cores, buenos días. Buenos días. Le presento a Joana Cores, que es la que nos va a aportar esa información complementaria. Muchas gracias. De estrés vamos a hablar, no sé si vosotros lo sufrís, pero el caso es que en nuestro país 8 de cada 10 trabajadores sí lo sufren. Es uno de los grandes males de la sociedad actual, pero lógicamente el estrés no todos lo sufrimos de manera igual. Eso sí, tiene mucho que ver la profesión de cada uno. Por eso hemos elaborado una lista con las profesiones más y menos saludables. No es difícil entender por qué hacer esto o esto otro provoca estrés. Militares, bomberos y policías tienen en común esos factores que no permiten el relax: exigencia física, riesgo para la propia vida y amenazas a su alrededor. O sea, un bombero o un policía que continuamente está arriesgando por los demás, claro que sí. Hombre, estrés y peligro. Tienen también la vida de otros en sus manos, como ellos. Por eso los pilotos de avión se sitúan también entre las profesiones más estresantes. Cumplir plazos también nos mantiene en tensión, algo que tienen en común los periodistas con la hora del cierre y los organizadores de eventos con la fecha, por ejemplo, de una boda. Y en ese ranking también están ellos. Los taxistas entienden perfectamente por qué. Suelo llegar bastante
más estresado a casa de lo que salgo. Muchas horas, mucho tráfico. Además siempre tienes miedo de que te den un golpe o des un golpe. Hacer esto, en cambio, debe ser incluso relajante, porque los ecografistas aparecen como la profesión con menos estrés. Junto a ellos, los peluqueros. Ninguno. ¿No me ves? Estoy fenomenal. Tranquila también, según este estudio, parece la vida del profesor titular de universidad y la de los joyeros, profesiones ideales para quienes quieran huir del estrés. Bueno, en el sector sanitario también hay alguna profesión con poco estrés, como los ecografistas, dietistas o médicos de laboratorio. Ahí lo dejo. Cambiamos ahora de asunto y contamos una vez más con Santiago de Quiroga en este espacio. En este caso nos va a hablar dónde se recogen los medicamentos, si en el hospital o en la farmacia. Una persona trasplantada de un riñón necesita una serie de medicamentos para convivir con su trasplante. Pero ahora se está proponiendo que vaya al hospital a adquirir su medicación. Esta persona ya no podrá ir a la farmacia de al lado de su casa. Deberá llamar al hospital, solicitar hora, desplazarse cuando le digan y guardar turno en la farmacia del hospital para que le dispensen la mitad de todos los medicamentos que necesita un enfermo renal trasplantado. Un enfermo que intenta hacer una vida lo más normal posible. ¿Se imaginan cómo le puede cambiar la vida a esta persona? Este es el debate abierto. ¿Dónde deben estar los medicamentos que un médico especialista prescribe y son conocidos como DH o de diagnóstico hospitalario? ¿En la farmacia o en el hospital? Nuestro sistema sanitario debe adaptarse al paciente crónico y pluripatológico y facilitarle el acceso a su medicación. Hasta hace poco, muchos de estos medicamentos se dispensaban en la oficina de farmacia, pero ahora se han trasladado varios cientos de ellos a los hospitales. Los pacientes opinan que los medicamentos DH deberían estar en la farmacia cuando los criterios clínicos o farmacológicos lo exijan, y siempre pensando en el paciente. Los farmacéuticos dicen que tan solo un 10% de todos los medicamentos DH deberían dispensarse exclusivamente en el hospital. ¿Y usted qué opina? ¿Dónde quiere ir a recoger su medicación? Bueno, tema a tener en cuenta, pero ahora queremos hablarles del asma y de la enfermedad obstructiva crónica, porque son enfermedades en expansión que además preocupan mucho por su cronicidad. Días atrás en este espacio estuvo el doctor Rodríguez González Moro, que además nos dio algunos consejos para diferenciarlas, pero sobre todo para tratarlas. En el asma hay que recordar que es una enfermedad que con frecuencia puede empezar en la infancia. Si un niño tose, si un niño tiene bronquitis de repetición, si un niño no quiere hacer deporte porque afirma que se ahoga, que tiene fatiga, es necesario estudiarlo y descartar que tiene un asma. Es una enfermedad en la cual hay con mucha frecuencia un componente alérgico y es una enfermedad que es variable en el tiempo, es decir, podemos estar temporadas bien y temporadas mal. Y recordar que es una enfermedad que se trata con inhaladores. Y esto es una ventaja, pero a la vez puede ser un inconveniente en cuanto a manejar bien estos inhaladores. Estos inhaladores tienen básicamente dos medicamentos, unos broncodilatadores que nos sirven para mantener abiertas esas vías respiratorias que están obstruidas y tienen unos corticoides inhalados, que son fármacos que actúan contra la inflamación que caracteriza al asma, y estos corticoides inhalados a nivel de las vías respiratorias no ocasionan los efectos secundarios que tendrían si los tomáramos por boca. Hay que recordar también que cada vez está apareciendo una nueva enfermedad que vamos a llamar el epocasma y que dentro de unos años, hablaba con el doctor Beltrán, pues hablaremos de ella, y que son estos pacientes que tienen características de las dos enfermedades. Recordar que la EPOC es una enfermedad ligada al consumo del tabaco y que el asma pues empeora por el tabaco, pero no es debida al tabaco. Bueno, eso es lo que hay, pero también hay que recordar que hay pacientes que no acaban con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que han fumado en algún momento de su vida, pero realmente no tiene por qué ser una relación absolutamente directa, nociva y patológica y causa-efecto, pero sí es verdad que si no existiera el tabaco posiblemente no estaríamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De todas maneras, aquí lo importante es que al margen de estas informaciones en relación con la salud fundamental en la prevención, tenemos hoy algo esencial, y es que estamos tratando pacientes con escoliosis. Hemos visto que la cirugía era fundamental. ¿Cuál era el motivo de la consulta? El doctor Burgos Flores decía, bueno, primero van por razones estéticas cuando son hombres o mujeres jóvenes, pero luego van como consecuencia del dolor, ¿no? En este momento estamos en condiciones de ver un informe en el que nosotros
hemos estado en sus quirófanos, fue Javier Sanz y llegó a poder construir esta información que es adecuada al caso. La intervención va encaminada a corregir una grave escoliosis en un paciente de 14 años. Y para ello se van a utilizar tornillos pediculares torácicos que permitirán corregir totalmente las deformidades de la columna vertebral. Con los tornillos se permite el anclaje sólido y potente de cada una de las vértebras alineándolas correctamente en el plano fisiológico. La clave del sistema, llamado coplanar, es poner en el mismo plano los tornillos sujetos ya a las vértebras y un plano creado artificialmente por 2 barras rectas y paralelas. Las vértebras desplazadas por la deformidad escoliótica quedan así alineadas en un sistema biomecánico muy potente y seguro con el que se consigue una gran reducción de la deformidad. Se trata, no obstante, de una operación compleja que requiere un sistema monitorizado permanente de la médula espinal y de los nervios mediante sistemas neurofisiológicos de alta precisión. El resultado, es decir, la reducción de la deformidad, se aprecia a simple vista. Estamos con imágenes que habíamos obtenido de sus quirófanos y esto ha ido evolucionando. ¿Dónde estamos ahora? Pues yo creo que ha evolucionado sobre todo, no solamente la técnica quirúrgica, todo lo que rodea a estos pacientes, ¿no? En el sentido de que los métodos que utilizamos y todo lo que rodea a esta patología y estas técnicas quirúrgicas se han modificado en el sentido de que los anestesiólogos están mucho más preparados, lo hacen la cosa mucho más rápida. Nosotros los cirujanos terminamos mucho antes las cirugías, somos menos agresivos, fijamos menos, y los neurofisiólogos tienen un control mucho más estricto y mucho más auténtico de la lesión medular o de los movimientos medulares que hacemos y de los nervios periféricos. Cuando dice que fijamos menos, estás diciendo algo importante. Fijamos menos, ¿qué quiere decir? ¿Que antes se ponían elementos de fijación más alargados, más largos, ahora los ponen más pequeños, de otros materiales? Utilizamos, bueno, todo lo que está diciendo tiene razón, es decir, que tanto en el sentido de que materiales han cambiado, evidentemente tenemos materiales mucho mejores, más adaptados a lo que estamos haciendo, y por otro lado, las técnicas que utilizamos han acortado fundamentalmente la cirugía y la corrección de estas deformidades. Básicamente, nosotros lo que hacemos con esta cirugía es fijar una parte de la columna que está deformada y ponerla fija, la hacemos fija. Eso yo creo que en el futuro y no a muy largo plazo se va a modificar profundamente en el sentido de hacerse la misma técnica que hacemos ahora, pero dejando la columna móvil. Y yo creo que esa es la línea. Me parece que las cosas tienen que seguir con la misma función que tenían antes. Efectivamente. Y entonces antes se hacía eso porque bueno, era el recurso quirúrgico más primario, ¿no? Más, sí. Pero claro, tenemos que adaptarnos a esa posibilidad de flexión, de torsión y de rotación de la columna, que nos da una vida extraordinaria en todos los sentidos. Eso es lo que usted realmente... Es lo que digo, sí, que en los niños con capacidad de crecimiento y de moldear esas vértebras deformadas por la escoliosis, que tengan capacidad de corregir esas deformidades angulares y esas formas de cuña de las vértebras. Bueno, nosotros hemos hecho un informe sobre la patología de la columna que quiero que vean, porque ya que estamos en esa estructura anatómica tan fundamental, quiero seguir matizando las patologías y sobre todo qué tenemos ahí. La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. Por eso no está compuesta por un solo hueso, sino por 33 vértebras separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión. Hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante y la escoliosis, o los cambios óseos fruto de la edad, como la estenosis espinal o las hernias discales. Estas enfermedades provocan dolor cuando se presionan la médula o los nervios y también pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad, pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía. Muy bien,
Quiero que me permita que veamos otro informe y luego vamos con las conclusiones sobre estenosis del canal, que es muy frecuente en personas mayores, porque se va estrechando el canal y acaban teniendo radiculopatías, es decir, alteraciones de los nervios que salen de la columna y acaban teniendo trastornos de todo tipo y condición, según la altura en que se produzca la estenosis. Vamos con ello. Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes que sufren las personas mayores de 65 años, pero la más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar. De hecho, el 95% de los varones y el 80% de las mujeres padece este estrechamiento. Este trastorno consiste en la disminución de manera congénita o degenerativa de los diámetros del canal lumbar, donde están el final de la médula espinal y las raíces nerviosas sacras. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la zona lumbar y en las piernas, así como hormigueos y pérdida de fuerza. También se conoce como síndrome del escaparate, ya que el paciente se tiene que parar unos minutos para que desaparezcan los síntomas. Esta patología tiene un gran impacto en la calidad de vida y elevados costes sanitarios, unos 6.000 millones de euros al año en España. Importante recordarla en este tiempo, aunque hemos ido evolucionando de la escoliosis, patología de la columna y luego estenosis, para que todo el mundo se entere de su parte, ¿no? ¿Cuál es su conclusión de la estenosis y concretamente si le llegan pacientes de este tipo a las consultas del Hospital Ramón y Cajal? Y luego que me haga un resumen, conclusión de la escoliosis. Bueno, la estenosis inevitablemente llegan a todas partes. Quiero decir que la estenosis de canal afecta, como han dicho aquí, el 90% de los pacientes de más de 64 años tienen artrosis de columna, como corresponde, y de columna lumbar, que es la columna baja, que es la que soporta el peso, la de máxima movilidad, y eso se degenera. Y se degenera al cabo de los años, inevitablemente provoca un estrechamiento del canal, el tubo donde va la médula y los nervios, y provoca esas compresiones, esa clínica que hemos estado viendo aquí en los ancianos, en las personas mayores. Evidentemente eso tiene unos tratamientos y unas pautas bien establecidas para solucionar ese problema, y es un problema de una densidad enorme en la población anciana, sí. ¿Y la escoliosis? La escoliosis a mí me da... Bueno, ustedes tienen mucha experiencia, anualmente operan entre 150 y 200 casos al año, bueno, llevan muchos años haciéndolo. ¿Cuál es su conclusión de escoliosis? ¿Qué me dice? ¿Qué recomendaría? ¿En qué momento tienen que ir a la consulta? ¿Cómo es el posoperatorio? Si es duro o delicado. Da la impresión de que tiene que ser molesto. Bueno, realmente las escoliosis operales son las severas, es decir, las otras, hemos estado hablando antes, que realmente no evolucionan, no van a más y se quedan así como están y no tienen repercusión clínica para el paciente a largo plazo. Es decir, estamos hablando de escoliosis con gran deformidad, es decir, con más de 45 o 50 grados, con un problema estético muy importante o con problemas dolorosos importantes. En los adultos, cuando operamos las escoliosis, pues son gente que tiene un dolor horrible o que tienen problemas respiratorios o otros problemas que les implica que su vida puede estar en alto riesgo por la escoliosis. Me refiero, por ejemplo, los cardiópatas que tienen que hacer un trasplante renal y que evidentemente hay que poner la columna derecha antes de ponerle... quiero decir, ponerle recta a la columna antes de hacer el trasplante renal, o enfermos neuropáticos con una patología, con una parálisis cerebral, que no pueden respirar bien y que se le clavan, porque tienen grandes deformidades, y se le clava, digamos, perdón por la banalidad, pero se le clava las costillas contra la pelvis de la posición, y el manejo de esos pacientes por los que les asisten es muy difícil, y en esos casos pues es donde estamos hablando son enfermos que se operan. Pero la cirugía de la degeneración discal, la cirugía de la estenosis de canal, se asocia a escoliosis mucho más allá del 40% de los ancianos tienen escoliosis. Además que eso es también una patología a tener en cuenta, y muchos de ellos con problemas de dolor asociados. El problema de la estenosis de canal es un problema de dolor, no es otro. Es decir, estamos hablando de un porcentaje de población enorme, por encima de los 64 o 65 años, que tiene dolor vertebral de forma permanente y continua, y esos pacientes son subsidiarios de tratamientos conservadores y quirúrgicos cuando se puede hacer de forma conservadora. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero estaría suficiente, encantado. Y yo también, para poder... Algún día tenemos que ir a ver las nuevas técnicas a su quirófano para ver cómo se operan. Lo haremos pronto. Espero que sí, yo estaré encantado de estar con ustedes con un programa tan estupendo. Muy bien, doctor Burgos Flores, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Y a todos ustedes indicarles que, bueno, especialistas que de una manera, en general, ustedes piensan en traumatología, ortopedia, pensamos en la cadera, en la rodilla, también existen y hay escoliosis en este tiempo de la historia. Una unidad
extraordinaria en el Hospital Ramón y Cajal, una unidad que se dedica específicamente a ese trabajo. La dirige el doctor Burgos Flores. Muchas gracias y hasta pronto.